La entrevista sin censura. El gobierno mexicano irá a juicio por presuntos delitos de lesa humanidad ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York este próximo 25 de septiembre. El tribunal coincide con el primer aniversario del secuestro y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. El evento tendrá la participación de, entre otros, del padre Alejandro Solalinde y de la periodista Anabel Hernández. Y se encuentra con nosotros, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, Camilo Pérez Bustillo, coordinador de la Secretaría del Tribunal Internacional de Conciencia, abogado especializado en temas de derechos humanos y profesor visitante en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces. ¿Cómo le va, Camilo? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. Importante este evento, importante contarle al mundo, y vaya bofetada para el gobierno mexicano, que ojalá les interesara, no les importara a nuestros gobernantes. Pues yo creo que nuestra impresión es que sí les duele bastante su apariencia ante el mundo. Se trata de eso, de simplemente un cálculo de relaciones públicas, básicamente, de su posicionamiento en cuanto a las corrientes de opinión pública mundial, y esta será una oportunidad para que sientan lo que implica su complicidad y su participación en crímenes graves, en crímenes masivos y recurrentes durante los últimos años, que reflejan su falta de legitimidad como régimen político. Camilo, ¿no es en estas fechas que está el Papa Francisco de visita en Estados Unidos cuando se realiza el evento? Sí, exactamente, y se ha programado también con eso, digamos, eso presente, digamos, porque eso también nutre un ambiente de reflexión donde el tema de México estará sobre la mesa. Como muchos saben, hay una iniciativa muy importante de los padres y en este caso de las madres de Ayotzinapa, una delegación de 5 madres que tienen la intención de ojalá reunirse con el Papa, o por lo menos que haya algún encuentro entre el Papa y sus visitas en Nueva York y Filadelfia y el tema de Ayotzinapa, que nos lastima, que nos hiere a todos, ¿no? También esperamos que las madres estén presentes en Nueva York, entonces va a haber un momento convergente, digamos, entre esas visitas del Papa en Nueva York y Filadelfia, y el tribunal va a ser uno de los puentes, digamos, entre esos dos momentos. ¿Por qué tiene que ser en el extranjero, desde su punto de vista, Camilo, estos esfuerzos para pedir que se esclarezcan estos casos, para denunciar estos presuntos delitos de lesa humanidad? ¿Por qué tiene que ser en el extranjero? Y para que nuestra gente entienda el papel que jugamos los mexicanos y mexicanas, o los hispanos en general, fuera de nuestros países. Lo que yo diría es esto, más bien pensemos en este momento en Nueva York, en el tribunal, en la iniciativa de las madres, en la caravana 43 de los padres de Ayotzinapa que visitaron a muchas de nuestras ciudades en marzo y abril de este año, como aspectos que complementan, como iniciativas que complementan todos los esfuerzos dentro de México que son permanentes para posicionar esos temas. Yo creo que lo importante es que realmente somos un pueblo sin fronteras, que la nación mexicana rebasa sus límites geográficos a través de la presencia masiva en Estados Unidos, en todo el país, del pueblo mexicano. Que el pueblo mexicano es un pueblo sin fronteras y que los derechos del pueblo mexicano tampoco tienen fronteras y tienen que reafirmarse donde esté presente ese pueblo. En algún momento de la semana pasada, Jorge Ramos publicaba en las redes sociales que el gobierno mexicano, y yo comparto esa visión desde esta humilde trinchera, que el gobierno mexicano ha dejado solos a los mexicanas y mexicanos acá en Estados Unidos.
¿usted también ve un hueco de esa manera en la forma en que debería el gobierno de México no solamente representar, sino defender? Hay un vacío terrible, o sea, yo creo que tenemos que comenzar precisamente por el análisis de ese proceso migratorio masivo, que es el proceso migratorio masivo mayor de todo el planeta en términos históricos, mucho más inclusive que lo que está pasando en estos momentos en Europa, si lo vemos dentro de un marco histórico, porque es una migración que ya tiene 100 años desde la época de la Revolución Mexicana. Si lo vemos en ese sentido, tenemos que entender que esta es una migración forzada, impuesta por condiciones posible, una vida digna, condiciones posibles para una vida digna en las comunidades de origen. Y si lo vemos así, entonces se trata de la expulsión masiva del pueblo mexicano desde su propia tierra, y lo que eso implica es una responsabilidad del Estado mexicano y del sistema mexicano precisamente por esa migración. Desde luego hay intentos demagógicos de parte de los consulados en México y de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de aparentar una cierta defensa, pero sabemos que es una defensa inadecuada y que de todas maneras esa misma estructura es cómplice y participa en vulneraciones masivas de los derechos dentro de México, de ese mismo pueblo. Camilo Pérez Bustillo, para cerrar, los temas a tratar, los temas a abordar en este evento en Nueva York que ustedes están organizando. Estarán presentes crímenes masivos como desde luego los crímenes de Iguala, los 43 y todo lo que eso implica, a un año marcando el aniversario. Va a estar presente la masacre de San Fernando de los migrantes en tránsito y las fosas masivas descubiertas ahí. Va a estar presente la persecución de los periodistas y las vulneraciones de los derechos a la libre asociación y a la libre expresión en México, no solo en cuanto a los periodistas, sino también la persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos. Estará el tema, desde luego, de los migrantes y de los albergues, por ejemplo, a través del padre Solalinde. Va a estar presente también el tema de los derechos de las comunidades de México en el exterior, en Estados Unidos, del movimiento de migrantes y sus demandas, y cómo eso implica no solo la responsabilidad, desde luego, del gobierno de México, sino también del gobierno de Estados Unidos en la actualidad. La situación de los soñadores y soñadoras, la situación de las deportaciones y las detenciones masivas, el maltrato y la tortura en los centros de detención aquí en Estados Unidos, y se verá también los efectos múltiples de la militarización de la frontera y de la criminalización de los flujos migratorios y de los derechos, pues, de las personas indocumentadas en Estados Unidos. Pues nosotros vamos a estar desde esta humilde trinchera, desde Chicago para el mundo, informando a nuestra gente de lo que ustedes platiquen y de lo que salga de estos eventos, don Camilo, y bueno, pues estamos al pendiente y también en solidaridad. Les agradecemos muchísimo esa atención, el compromiso de ustedes, todo lo que eso implica, el papel clave de los medios de comunicación libres para estos temas, y cuentan con nosotros en lo que podamos colaborar, y nuestro abrazo solidario para ustedes y para todos los radioescuchas. Muchas gracias, don Camilo Pérez Bustillo. Es coordinador de la Secretaría del Tribunal Internacional de Conciencia, abogado especializado en temas de derechos humanos y profesor visitante en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, hablando como se debe, sin pelos en la lengua, sin censura.